Quiero darles la más cordial bienvenida a este curso de Ciencias 3, énfasis en química. Vamos a trabajar con el plan de estudios vigente. En la actualidad es el plan 2011, el cual en este caso es indicado por la Autoridad Educativa Federal, que sería la Secretaría de Educación Pública. Vamos a comenzar entonces con la unidad 1, la ciencia y la tecnología en el mundo actual, y pues con nuestro tema, que es la relación de la química y la tecnología con el ser humano, la salud y el ambiente. Para comenzar necesitamos conocer qué es la química, así que vamos a ver cuál es la definición de química. Química. De acuerdo a la RAE, ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformación de los cuerpos a partir de su composición. Bien, ya que hemos visto la definición de química, vamos a tratar de simplificarla un poco más. Podemos decir que la química es la ciencia que estudia los cambios internos de la materia, es decir, el cambio dentro de su composición. Básicamente eso sería la definición de química un poco más simplificada. Ahora bien, tenemos que recordar un poquito de historia. Vamos a ir a los años entre 1.300.000 años antes de nuestra era, que fue donde pues nuestros ancestros homínidos, en este caso estaríamos hablando del Homo erectus, el cual fue el sucesor del Homo habilis, al cual podríamos atribuirle el descubrimiento del fuego, ya que ellos, al tener la oportunidad de conocer esta reacción química, que no la llamaban de esa manera en ese entonces, claro está, pudieron determinar que podían modificar su entorno y estar más cómodos. Es decir, se acercaban al fuego cuando tenían frío, podían cocinar alimentos, y así sucesivamente fue evolucionando la humanidad, llegando a nuestras culturas antiguas, a la época antigua, hablando de los romanos, los egipcios, los griegos, todos ellos que empezaron a utilizar el fuego con más ahínco, tanto para cocinar como también para crear herramientas. Estamos hablando de, por ejemplo, la edad de bronce, en donde se utilizó mucho lo que es el cobre, que es uno de los elementos más fáciles de manipular, más fáciles de fundir, así junto con el plomo, los cuales empezaron a utilizarlos para crear herramientas. En este caso, como lo que eran ollas, orfebrería, también algo de joyería, ya que también manipulaban el oro, la plata, entre otros metales que pues actualmente sabemos que su punto de fusión es un poco bajo relativamente. En este sentido, pasando de la edad antigua y pasamos ahora a la época de la alquimia. Aquí es donde ya deja de atribuírsele propiedades místicas o atribuírsele a dioses el poder del fuego y de la transformación del entorno. En este caso los fenómenos empezaban a ser explicados. Sin embargo, pues la alquimia era una especie de protoquímica, ya que los alquimistas aún le daban ciertas aptitudes místicas maravillosas a lo que eran algunos compuestos. Por ejemplo, ellos buscaban la creación de la piedra filosofal. Ellos trataban de crear el famoso elixir de la vida eterna, y en este sentido pues hubo varios personajes importantes en este caso que fueron alquimistas. Por ejemplo, tendríamos entre ellos a San Alberto Magno, que fue entre el año 1193 1206 cuando nació aproximadamente, no se tiene muy claro ese registro, y murió en el año de 1280. Él era un dominico alemán que fue considerado el Aristóteles de la Edad Media. Estamos hablando de que ya la época de los romanos, de los griegos, donde estaba Aristóteles, Arquímedes, donde estaba Hipócrates, entre otros, habían quedado en un segundo plano. Ya sus ideas de mitos, de dioses, había quedado en el pasado. Se había instaurado un nuevo esquema, en este caso de dogma, y estaba la época del oscurantismo. Estamos hablando de la Edad Media, donde la ciencia realmente estuvo bastante detenida.
y los alquimistas que trataban de descubrir distintos elementos, distintas herramientas, formas de modificar el entorno, pues eran realmente casados. Algunos otros alquimistas en aquella época pues era Roger Bacon, que fue del año 1214 al 1294, cuando vivió. Santo Tomás de Aquino, que fue entre los años 1225 o 1274, y realizó un tratado, particularmente Tomás de Aquino, sobre la esencia de los minerales, y otro sobre la piedra filosofal. Entonces vemos que había algunas situaciones muy, muy curiosas en aquella época, pues que eran perseguidos los que buscaban la ciencia, y a partir de ahí podemos brincar pues a la época un poco más contemporánea, ya que estaríamos hablando por ahí del siglo XVIII, un poquito antes de la contemporaneidad. En el siglo XVIII estaríamos hablando que fue la teoría del flogisto. Esa teoría ya cambia un poco con el estigma de los alquimistas. Aquí empieza a haber químicos que se definen como químicos, tal cual. Ya los alquimistas empiezan a irse yendo poco a poco, y pues esta teoría del flogisto hablaba de la combustión. Seguimos trabajando entonces con el fuego. Entonces creían que una sustancia que se podía quemar tenía esto llamado flogisto, y una que no tenía flogisto no se podía quemar. Ahí es cuando ya llega a finales del siglo XVIII lo que es este francés, que era Antoine Laurent de Lavoisier. Espero haberlo pronunciado correctamente, ya que es francés, no soy muy docto con los idiomas, lamentablemente mi pronunciación tiene que mejorar. Pero Lavoisier fue el padre de la primera revolución de la química, ya que él desmiente esta teoría del flogisto, haciendo pruebas también de combustión, y continúan los avances tecnológicos. Para este entonces estamos hablando del siglo XVIII, donde ya teníamos un entorno muy diferente. Ya no solamente modificábamos el entorno a pequeña escala con piedras, con fundición de metales, ya teníamos un poco más de aleaciones más resistentes. En este caso el hierro ya podríamos trabajarlo mucho mejor. Llega la revolución industrial, entre otros aspectos. Entonces estamos viendo que la química está inmersa a lo largo del tiempo. Llegamos a la era contemporánea. Ocurren situaciones no muy agradables para la humanidad. Sin embargo, son parte de la historia y parte del avance tecnológico. Estamos hablando de las guerras, donde también hay desarrollos tecnológicos, y el fuego es muy importante. Por ejemplo, el conocimiento del fuego, el conocimiento de la ciencia, de la tecnología y de la química permitió el desarrollo de una de las herramientas de destrucción masiva más catastróficas, que fue la bomba atómica, que a final de cuentas es una reacción en la cual se libera demasiada energía en forma de calor, además de radiación, y pues a final de cuentas es parte de la manipulación que tuvo la humanidad con la ciencia. Saltamos a la época de la Guerra Fría, donde también hubo avances tecnológicos, y a final de cuentas el uso del fuego como herramienta para la propulsión de cohetes nos permite llegar a la luna. Entonces ya podemos hablar de que pasamos de solamente conocer el fuego, modificar un poco nuestro entorno, conformar una gran cantidad de avances, hasta que la humanidad sale del planeta Tierra y conoce su satélite natural. Ahora bien, ya hemos hablado un poco de historia de la química. Tenemos que entender que la química se encuentra a nuestro alrededor en todo momento. No es algo que sea ajeno a nosotros. De hecho, la química es una materia y una ciencia muy bonitas, es muy agradable, porque coexistimos con ella en todo momento. Desde los
alimentos que consumimos, por ejemplo, aquí tenemos en la tabla nutrimental, tenemos los ingredientes, la gran mayoría son sustancias químicas. En las bebidas refrescantes, también en los medicamentos. En todo se encuentra la química y en nuestro alrededor lo podemos ver. Las pinturas que recubren nuestros muros, los vehículos se mueven gracias a la química y a la física. Tenemos avances tecnológicos, nuestras memorias USBs utilizan en este caso elementos químicos. Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor es gracias a la química, ya que la química como tal es una herramienta para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos. Y de esta forma también ayudamos a conocer y mejorar nuestro entorno. Ahora bien, si pensamos en las aportaciones tecnológicas y a la satisfacción de necesidades básicas del ser humano, la química es muy importante. Por ejemplo, en los medicamentos, en la actual situación, se ha trabajado mucho en la parte de química y bioquímica para desarrollar las vacunas. Gracias a la biología sabemos cómo funcionan los virus. Gracias a la biología sabemos cómo funciona nuestro cuerpo. Y gracias a la química se han podido desarrollar en grandes cantidades las vacunas para combatir, en este caso, la pandemia de SARS-CoV-2. Afortunadamente, hemos desarrollado la tecnología suficiente para poder alcanzar esos beneficios. Sin embargo, debemos recordar que la química es parte de la naturaleza y también replica a la naturaleza. Por ejemplo, en los medicamentos que contienen vitamina C, nosotros conocemos la vitamina C también como ácido cítrico, utilizamos la molécula. ¿Cómo es esto? Pongámonos a pensar, ¿dónde obtenemos vitamina C? Vemos a nuestro alrededor, vemos las frutas, tenemos las naranjas, las toronjas, los limones, las piñas, que son frutas con alto contenido en vitamina C, que sería ácido cítrico. Ahora bien, si yo quisiera extraer ácido cítrico de las plantas, necesitaría una gran cantidad de frutas, por ejemplo de naranjas, para obtener una pequeña cantidad de ácido cítrico puro. Aquí es donde la investigación de la química ayuda a conocer cuál es la molécula que le corresponde al ácido cítrico y mediante ciertos procesos denominados síntesis podemos replicar esa molécula y poder producirla en grandes cantidades y así satisfacer nuestra necesidad de un medicamento, en este caso con ácido cítrico, por ejemplo, que sería en este caso esos que se utilizan como antigripales o apoyo para antigripales. Adicional a esto, tenemos que comprender que la influencia de los medios de comunicación es muy importante para la ciencia, ya que pues hay grandes potencias en los medios de comunicación que pueden decir, no, la química es mala, la química es terrible, y otros dicen, no, la química es buena, te ayuda. Sí, hay que tener un pensamiento crítico. Por ejemplo, no es lo mismo que digan que los derrames o desastres petroleros o químicos son dañinos, porque efectivamente lo son, dañan el entorno y nos dañan a nosotros, como decir, gracias al avance de la química se han logrado desarrollar medicamentos y vacunas. También está el lado bueno y el lado malo. Sin embargo, también lo que tenemos que ver a continuación es la perspectiva que nos dan, ya que hay muchos medios que manejan información parcial. Tenemos que saber discriminar información debido a lo siguiente: si nosotros nos vamos con la primera idea que nos venden, no vamos a poder tener un pensamiento crítico. Necesitamos analizar. Por ejemplo, existen algunas empresas que realizan su marketing hablando de, vamos a poner el ejemplo de un producto que llegué a ver, que era el agua orgánica. O sea, háganme el favor, agua orgánica. Y pues, perdón que los diga, perdón que los desilusione,
pero no creo que ellos tomen hidrógeno y oxígeno, junten los elementos y produzcan su agua orgánica, ya que a final de cuentas la molécula del agua es fácil de conocer, se compone de 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno y tienes tu molécula de agua. ¿Y cómo la obtenemos normalmente los seres humanos? Gracias al ciclo hidrológico. Es decir, la mayor fuente de agua que existe son los mares. El sol permite la evaporación del agua, se condensa en la atmósfera y cae en forma de lluvia. La que cae en forma de lluvia es agua dulce, no contiene sal, se puede filtrar naturalmente a través de montañas y están los manantiales. De ahí podemos obtener el agua dulce de pozos y de otros sitios. Nosotros la potabilizamos como seres humanos para evitar que tengan bacterias, que tengan impurezas que nos pudiesen dañar, y ya la podemos consumir. Por eso tenemos diversidad de marcas de agua embotellada y todas te dicen que son bajas en sodio, etcétera, etcétera. Si nosotros tomáramos agua 100% pura, es decir, que no tenga ningún contenido de sodio, estaríamos hablando de agua desionizada o agua destilada, la cual se utiliza principalmente en laboratorios para los análisis. Este tipo de agua, si nosotros la bebemos, nos haría daño, ya que nos desmineralizaría a nosotros mismos, porque no contiene ningún mineral. Sin embargo, el agua que venden en las tiendas de conveniencia, en estos supermercados, pues tiene ciertas cantidades de sales que son benéficas para nosotros, en baja cantidad, debo aclarar. Ya quienes desarrollan su agua orgánica o agua alcalina, pues manejan principalmente el marketing para que lo compren, y realmente no lo recomiendo, ya que te quieren vender agua normal con la etiqueta de orgánica y tengo que recalcar esto de orgánica, y únicamente para estafarlos y sacarles dinero, ya que a final de cuentas es el mismo proceso de purificación de cualquier otra purificadora. En el caso de las famosas aguas alcalinas, no las recomiendo por una sencilla razón. Nosotros, para poder consumir alimentos, lo recomendable es que sean alimentos neutros. Por ejemplo, si medimos el pH, que es una escala que nosotros utilizamos para poder medir qué tan ácida o qué tan básica o alcalina es una sustancia, si nosotros usamos esa escala y medimos, por ejemplo, nuestra saliva tiene un pH de 7, bueno, cercano a 7. Eso quiere decir que estamos sanos y estamos en la neutralidad. El agua tiene un pH de 7, no es ni ácida ni alcalina, y por eso la podemos beber. En el caso del agua alcalina, lo que hace es cambiarte el pH y cambiar el pH de tu estómago. Nosotros, en nuestros alimentos que consumimos, para digerirlos, tienen que pasar por el estómago, y el estómago contiene ácido clorhídrico, que es lo que hace que podamos digerirlo, es decir, son los jugos gástricos, son ácidos. Si nosotros utilizamos agua alcalina, vamos a cambiar ese pH y podemos no digerir bien los alimentos. Entonces, estamos viendo que el marketing es muy poderoso, entonces hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, tratar de ser críticos y sobre todo discriminar información. Vivimos en la época del acceso de información y el exceso de información. Podemos accesar a la información muy fácilmente desde el celular, desde la computadora, en los periódicos, en las revistas, en cualquier sitio tenemos información. Sin embargo, tenemos que saber identificar de toda esa información cuál es excesiva, cuál es útil y cuál es inútil. En el caso de estos chicos que quieren hacer el marketing del agua alcalina, el agua orgánica, perdón, pero solamente les están vendiendo humo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos ir discriminando información y ver los pros y los contras en la ciencia. Ya que a final de cuentas, el conocimiento es conocimiento, no es bueno ni malo. El conocimiento va a depender del uso que se le dé. Si la persona es buena,
va a poder desarrollar grandes cosas para la humanidad. Si la persona es mala, puede desarrollar desastres para la humanidad. ¿Con qué? Con el conocimiento. Entonces tenemos que ir trabajando mucho esas partes. Otra parte de la química que es muy importante y que ha ayudado a beneficiarnos a nosotros como seres humanos, mejorando nuestra calidad de vida, han sido los conservadores. En este caso, los conservadores lo que permiten es alargar la vida útil de nuestros alimentos para poderlos consumir. Si regresamos un poquito a la historia y recordamos los años 1600 aproximadamente, no existían refrigeradores, no existían conservadores. El máximo conservador que se conocía era la sal. Entonces es donde tenían pues la carne salada y de esa forma podrían secarla. Pero no vivía tanto el alimento como para que nosotros lo pudiéramos consumir. Entonces llegamos a la época actual donde ya los avances tecnológicos, los avances de la química, nos van permitiendo alargar la vida de los productos y pues tenemos ya productos que tienen una vida de stock bastante larga. Por ejemplo, en este caso, si vamos al supermercado y tomamos un litro de leche, vemos su fecha de caducidad, por lo menos está durando unos 3 meses aproximadamente, mínimo. Y esto es gracias al proceso de pasteurización y además que algunas leches saborizadas sí contienen conservador. Entonces hay que verificar bien la etiqueta para saber si tiene conservadores o si solamente fue pasteurizada. En otros casos, por ejemplo, las latas de conservas, las latas de chiles, en este caso en conserva, también llegan a tener algunos conservadores como lo que es el benzoato de sodio, el benzoato de potasio, que nos ayudan a alargar esa vida útil. Evita que se descompongan rápidamente y podamos disfrutarlos durante más tiempo. Esa es una gran ventaja. Ahora también, en la actualidad estamos viviendo en la época de los plásticos. Estamos hablando de que son materiales que derivan del petróleo. Nosotros los hemos utilizado, hemos modificado un poco esas moléculas para hacer envases. Hemos desarrollado empaques, embalajes, vasos. Ya hemos pasado de tener vasos de metal a vasos de plástico, por ejemplo. Platos y vasos de plástico. Ya no son de metal. Sí los hay, no lo niego, sí los hay. Pero ya es más común encontrar vasos de plástico, platos de plástico, cubiertos de plástico. Y actualmente, gracias a la tecnología, ya se ha cambiado un poquito, ya que tardan en degradarse cientos de años. Por ejemplo, el PET, también conocido como el tereftalato de polietileno o polietilentereftalato, parece trabalenguas, es uno de los más comunes y conocidos. Lo vemos en las botellas de agua, en las botellas de refrescos, entre otros, ya que es un polímero, es un plástico, el cual no se descompone tan fácilmente, no genera daños a los productos alimenticios que tenemos y de esa forma podemos utilizarlo en forma de grado alimenticio. Finalmente, ya en la actualidad estamos hablando del año 2022, ya existen modificaciones a este plástico, al PET. En este caso los famosos materiales oxodegradables, la cual es una parte de PET original, prácticamente sin cambio alguno. Otra parte es reciclado y otra parte ya se está haciendo con partes de plantas, los podemos definir así. Algunas empresas ya lo trabajan de forma industrializada, sin embargo, no es que sean partes de plantas. Podemos definirlo de una forma más sencilla. Las plantas tienen en este caso lo que es celulosa, que es lo que compone básicamente la estructura de las plantas. La celulosa es un polímero natural. ¿A qué me refiero con polímero? Es un compuesto de cadenas muy largas que van formando la estructura. Entonces esto lo modificamos gracias a la química, lo podemos mezclar con el PET y podemos hacer que una botella que antes se degradaba en 300 años, ahora se degrade en menos de 80 años. Esos son los avances que se han ido generando, además de la capacidad de poder reciclar materiales y la conciencia que tenemos ahora de cuidar el entorno, cuidar el ambiente e ir reciclando. Si no fuera gracias a la ciencia, gracias a la química y a las demás ciencias, pues no podríamos
seguir teniendo una vida cómoda y no podríamos mejorar nuestra existencia en este planeta. Ahora bien, recordemos una cosa más, y aún así es bastante importante. Cuando hablamos de alimentos, también hablamos de química. La química es buena, es divertida. Solamente tenemos que verla un poquito más de cerca. Bueno, eso es todo por esta clase del día de hoy. Vamos a ver en el próximo video la identificación de las propiedades físicas de los materiales y lo que serían las propiedades cualitativas, cuantitativas, extensivas e intensivas. Nos vemos.